Bueno, si les parece, vamos a comenzar la que es la segunda sesión de este espacio que se había previsto en la Semana de la IA para poder conocer investigaciones recientes de personas que están recién doctoradas o que están muy avanzadas con su actividad doctoral y que nos interesaba ver qué tipo de investigaciones y de enfoques se estaban dando en lo que podemos llamar la cantera de la investigación en las relaciones entre derecho y la inteligencia artificial, para conectar un poco con la mesa de la mañana sobre perfiles, experiencias muy consolidadas en la investigación. En esta segunda mesa, si la primera ha tenido una orientación principalmente ética, esta segunda va a tratar sobre todo con intervenciones relativas a los datos, sobre todo a los datos. El título de la mesa incluye ya una premisa importante que dibuja el que me parece que es muy buen enfoque en esto, muy buen enfoque materialista de la cuestión, que es, se titula Sin datos no hay IA, y creo que marca bien el enfoque que vamos a tener. Y añade la idea de todos los desafíos en la recolección masiva de datos para el entrenamiento de los modelos de IA. Entonces, en este panel vamos a contar con tres ponencias y presentaré a la gente oportunamente antes de que la puedan escuchar, pero sí que me gustaría encuadrar un poco la cuestión como hace el propio título de la mesa, porque principalmente en todas las IAs, pero principalmente creo que es muy destacado para el derecho en lo que ocurre con la IA generativa, situar los datos como el input principal del trabajo que hace la IA es algo que, aunque es obvio, muchas veces se abstrae, se mistifica en la perspectiva con la que se trabaja en la IA. Y una cuestión previa que quería plantear para pensar esto es qué cualidad le podemos dar a los datos en el proceso de funcionamiento de la IA. Si los vemos, y creo que esto marca de alguna manera una bifurcación en nuestra forma de entender esto, si los vemos simplemente como una materia prima que utilizamos, que explotamos para hacer trabajar a la IA, o si los vemos como algo más, si los vemos, por ejemplo, como una materia elaborada, como un trabajo, como una acción cognitiva y, por lo tanto, humana, organizada y que tiene implicaciones éticas que es previa al funcionamiento de la IA. Porque si esto es así, creo que transforma en gran parte de las preguntas que nos podemos hacer, más allá de la protección de datos o sobre la protección de datos, también el reconocimiento de este trabajo previo, de esta producción y por tanto, cuestiones que son frecuentes en las discusiones sobre teorías de la justicia. Pero bien, sin extenderme más en este encuadramiento inicial, doy paso a la primera ponente del panel, que es la doctora Claudia Negri Ribalta, que voy a fundir un poco su currículum. Ella viene de Luxemburgo. Como hemos aprovechado en la comida para hablar de esto, nos ha comentado que gran parte de su trabajo dentro de este área de la ingeniería de requisitos tiene que ver con esta dificultad para traducir el código jurídico a código informático y viceversa. Entonces, todos estos planteamientos interdisciplinares de traducción creo que son cada vez más frecuentes en nuestro área. En concreto, lo que van a encontrar es una combinación de trabajo en materia de ingeniería, con trabajo con formación en ciencia política y, como digo ahora, desde una posición de estos contratos de la Unión Europea, Marie Sklodowska-Curie, las antiguas Marie Curie, ahora bien denominadas así, va a hacer su exposición. El título de esta es literalmente reconciliando la protección de datos personales y el entrenamiento de la IA desde una visión de la ingeniería de requerimientos, que es este campo de actividad. Por favor, doctora Negri, cuando quiera. Muchas gracias. Tal vez hacer dos disclaimers. El primero es, disculpen mi acento, soy chilena y la verdad es que no trabajo en castellano hace ya 10 años.
Y desde mi área no existe, no existe en castellano, existen muy pocos idiomas aparte del alemán, francés e inglés. Entonces hay un montón de palabras que no tienen traducción, por lo que disculpe por el Spanglish, pero no soy yo, estamos al debe como dominio, particularmente desde el mundo hispanohablante. Como bien mencionaban, yo trabajo desde la interdisciplina para la ingeniería de software, desde la ingeniería de requerimientos, en cómo traducimos las regulaciones, ¿cierto?, en ingeniería de software. Como ustedes bien saben, acá todos son abogados, o esperaría que tienen nociones de derecho, no sé si todos son abogados o abogadas. Uno crea las regulaciones para que no sean exactas para una tecnología, o así al menos yo lo veo, porque queremos que las regulaciones o las leyes, ¿cierto?, pasen más allá o pasen este test del tiempo y se puedan aplicar en distintos dominios y en distintos contextos. Eso es totalmente lo contrario de lo que necesita un informático y lo que necesita cuando nosotros construimos una IA. Lo que nosotros necesitamos son requerimientos o requisitos exactos y precisos. ¿Por qué? Pues yo necesito medir si es que he llegado ahí y necesito saber si es que lo he cumplido y cómo. Les digo eso porque desde ahí es donde yo parto. Partimos desde un área en que tenemos que trabajar con regulación, que es inherentemente ambigua, a generar modelos donde yo necesito saber exactamente qué es lo que necesito hacer. Y de ahí nace el problema, bueno, de la interdisciplina con IA, uno podría decir tal vez, y el derecho, y otras disciplinas. Ahora, ¿qué es un requisito? ¿Qué es un requerimiento? O al menos desde mi área. La definición más formal y tal vez más tradicional es todo aquel comportamiento, capacidad o características que el sistema de la información debe tener. El sistema de la información no entendiendo solo el bit, pero también el modelo de negocio, la organización, la política de la organización, etc. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos necesitamos que la IA sea ética. Bueno, ¿qué ética? ¿Cómo? Difícil. Después decimos, bueno, que la IA debe ser transparente. Vale, perfecto, es más pequeño que ético, ¿cierto? Transparente, pero ¿transparente para quién? ¿Para mí, que es el modelo, o para el usuario? Bueno, la IA el modelo del sistema de la información debe proveer una política de privacidad donde se explique cómo se sacaron los datos personales y para qué fueron entrenados. Ah, perfecto, eso es bastante más preciso. Y así es como nosotros vamos desarrollando los requerimientos. Ahora, cuando nosotros trabajamos con IA y protección de datos personales, todos hemos sabido acá, hemos escuchado en estos días la cantidad de problemas que hay. Pero uno de los mayores problemas que hay es, bueno, ¿qué datos necesitamos para la IA? Y se relacionan estos con, o sea, dialogan con los datos personales o no. Y hacer el disclaimer que cuando nosotros hablamos desde IA, no es solamente los modelos generativos basados en transformers o incluso aquellos basados en redes neuronales. La IA lógica, los expert systems de los 80 también son IA y no necesitan necesariamente datos personales. No necesitan tal vez datos, pero sí necesitan conocimiento. En el sentido de que si bien hoy en día estamos utilizando aquellos modelos que son basados básicamente en la gran recolección de datos, o si se quiere decir en el Big Data, palabra que también es contestable desde el punto de vista de la IA, porque uno puede crear IA con mucho dato que no es Big Data, o IA generativa. Por ejemplo, en los 80 se creaban IAs que eran, bueno, un mamífero, un perro, por ejemplo, un poodle es un canino, que es un tipo de mamífero, que es un tipo de animal. Y se crea un sistema lógico. Eso también vendría a ser una IA y, sin embargo, no utiliza tal vez una gran cantidad de datos ni es generativa. Por lo tanto, primero hay que hacer esa distinción cuando estamos hablando de IA, porque aquellos modelos de IA más antiguos que siguen siendo utilizados hasta el día de hoy no necesariamente tienen conflictos cuando hablamos con esta gran masividad o esta pesca de arrastre de datos. Por tanto, quiero enfrascarme un poco como poner los límites cuando hablar de IA acá en el tema de IA generativa, particularmente a toda aquella IA que se basa en redes neuronales después del 2011, que están basadas en el modelo Sec-to-Sec o Transformer. Más comúnmente, no quiero decir los modelos GPT, pero lo que la gente podría decir lo que es un modelo más parecido al GPT. Mi posición es que a menos que alguien de acá quiera ganarse el Turing Award, que es el modelo como el Nobel Prize de computación, no son compatibles. En el sentido de que existen bastantes técnicas preentrenamiento para tratar de hacerlas compatibles con la protección de datos personales y el arrastre o la colección masiva de datos. El problema es que ninguna es perfecta, porque en computación muy pocas cosas son perfectas, ni la seguridad es perfecta, la criptografía tampoco es perfecta, siempre alguien puede tener la suerte de romper la llave. Lo mismo pasa acá. Entonces, por ejemplo, se han propuesto temas como hacer Federated Machine Learning,
es la idea de que cada uno desde su computador, desde su, no sé, celular, como quiera uno llamarle, desde su autómata, entrena al modelo y de esa manera también aplicando ciertas medidas criptográficas y otros privacy enhancing technologies, se respetaría la protección de datos. El tema es que sabemos que aquello puede ser roto y, por ejemplo, hay ataques como membership inference, por ejemplo, donde yo puedo volver a recolectar ese dato personal. Entonces, aun cuando nosotros lo hacemos, o por ejemplo, después vendría a ser el trabajar con modelos sintéticos, con datos sintéticos, pero el problema es que también sabemos que muchas de las métricas que usamos hoy día en IA, cuando trabajamos con datos sintéticos, disminuyen. Entonces, tenemos ese primer problema. Después existen otras técnicas que son aquellas técnicas post-entrenamiento, ¿cierto? El machine unlearning, como se le dice en inglés también. El problema de machine learning son varios. El primero es que todavía es un área que está bastante en la infancia. Una de las técnicas que se ha propuesto es agarrar las redes neuronales, ¿cierto? Las neurones, y bajarles el weight, como podría decirlo, bajarles el beta en castellano, cosa que no se prendan, ¿cierto? Está todavía en la infancia, tampoco funciona muy bien, pero lo más interesante para mí es que aunque eso pase, digámoslo así, aunque efectivamente podamos hacerlo, que en IA, en la IA generativa al menos, los modelos GPT, es muy difícil que algo sea determinista y siempre sea 100%. Entonces imaginémonos, quiero poner acá el caso tal vez como una posible discusión para futuro acá en el panel, si es que yo estoy cambiando, le hice una solicitud porque hay un dato mío incorrecto en este modelo IA y solo lo tira el 98% de las veces correcto. Para mí, como alguien que trabaja en ingeniería, eso es un súper buen porcentaje, el 98%. Ese 98% que me tira el dato correcto desde el derecho, ¿satisface la regulación o no? Y esa discusión, al menos para mí, no está clara. Entonces, cuando a mí me dicen, o cuando a mí me propusieron participar en este panel, para mí era claramente un no. ¿Por qué? Porque estos modelos IA degenerativos tienen el requerimiento, tienen el requisito de trabajar con mucho dato, y cuando nosotros trabajamos con tecnología, si es que yo no incluyo este requisito o este requerimiento desde las primeras partes, cuando lo empiezo a trabajar, hacerlo una vez que ya está construido es imposible. Y en el estado actual con el que trabajamos, o en el paradigma actual de inteligencia artificial, el problema es que la tecnología necesita esa cantidad de datos y por lo tanto es contradictoria esta idea de poder cambiar los datos después. Eso es como un punto que me gustaría mencionar. Pero al mismo tiempo me gusta ser un poco optimista y curiosamente yo soy la persona siempre que trabaja o es como la que defiende a los abogados en computación y creo que por primera vez voy a ser la tech bro, lo cual es una posición bien extraña, pero bueno. Sí han habido, no sé si avances, pero discusiones en cómo podemos movernos. Y algo que mencionamos un par de días, que es esta idea de IA neurosimbólica. Yo les mencionaba esta idea de una IA en los 80, ¿cierto? Que había como una taxonomía detrás. De hecho, es una taxonomía. Bueno, se ha propuesto que la idea para poder, por ejemplo, solucionar las alucinaciones, trabajar mejor con los datos personales, es trabajar con esta idea o empezar a empujar esta idea de IA neurosimbólica, en el sentido de que efectivamente vamos a tener que usar grandes bases de datos, tal vez no necesariamente con datos personales, pero sí grandes bases de datos, y al mismo tiempo le vamos a dar semántica. Y al darle semántica yo no necesito, y aquí estamos hablando súper experimental, porque hasta donde yo tengo entendido nadie ha trabajado, pero es algo que se ha hablado como desde la teoría, si yo le doy la semántica a ese dato, yo no necesito entonces trabajar con datos personales. Porque yo sé que si yo invento los datos como vienen con esa semántica, van a funcionar. Esa es una posible idea que yo creo que, de hecho, lo mencionamos aquí el miércoles, es donde se cree que puede avanzar la IA, un poco volviendo a la IA antigua, ¿cierto? Y haciéndole este mix con la IA nueva. Y como tercer punto mencionar, el Internet de hoy no es el Internet que OpenAI trabajó y pudo recolectar los datos, o Anthropic o Claude. Hasta el 2022... ¿Cuándo fue que salió el GUI de ChatGPT 3.5? Fue como el 1 de diciembre del 2022, porque ChatGPT existía hace mucho tiempo atrás. Estos modelos, desde BERT, Claude, no sé, DaVinci y todo eso, muchos trabajaron con un Internet que era humano y que era abierto. Hoy día las últimas publicaciones que hemos tenido en computación muestran que más que el 50% de todo el contenido generado después del lanzamiento de ChatGPT 3.5, 50%, 60% del contenido que hay en Internet hoy en día es generado por IA.
O está detrás de un firewall, o simplemente no está en el Internet clásico, está detrás en la intranet o en la deep web, que de todas maneras puede ser Internet, pero no vamos a hablar de eso. Y el problema con eso es que no vamos a poder volver a generar esos modelos con esa potencia porque simplemente vamos a tener esa foto o esos datos hasta el 2022. Si nosotros entrenamos hoy en día la IA con los datos recolectados de Internet del 2025, se genera lo que es con la sigla MAD en IA, que la disminuye sustantivamente la calidad del modelo porque le da como el mad cow disease. Es Model Autophagy Disorder, tendría que buscarlo porque no me acuerdo bien del nombre, pero sí le dicen mad cow disease. Entonces, aun cuando supongamos, vale, como sociedad asumimos que la IA es tan bonita que nunca más nos vamos a preocupar por nuestros datos personales, destruyamos nuestros datos personales, seamos laissez-faire, la verdad de las cosas es que esa era dorada de poder agarrar los datos personales ya no está, porque el Internet hoy día es un Internet que habita y está generado por IA y mucho menos por humano. Entonces, si empezamos a volver a entrenar esos modelos, al final esos modelos se vuelven a reentrenar, a reenforzar con sus propios problemas y se podrán imaginar a dónde termina la calidad de ese modelo. Entonces, solo como para concluir, porque fui un poco dispersa tal vez, como vengo de una cultura distinta, académica, un poco con paneles un poco más relajados y tal vez no tan formal, son resaltar 3 puntos. El primero es que los requerimientos que necesita un modelo de IA para funcionar necesariamente, desde el punto de vista nuevamente de modelo Transformers necesitan una cantidad de datos gigantes. Aunque sean lightweight, aunque sean estos modelos bien livianos, igual necesitan una cantidad de datos bastante grande. Entonces, eso es uno, parece ser que la IA como modelo, o sea, como sistema se requiere de muchos datos. El segundo es que, bueno, no vivimos en el Internet que vivíamos antes y por lo tanto incluso recolectar esa cantidad de datos hoy día no es posible porque no van a ser la misma calidad de datos. La tercera es tal vez y empezar a buscar otras formas. Buscar tal vez este Neurosymbolic, yo trato de empujar por Neurosymbolic AI, por supuesto que hay otras formas, pero también tal vez pensar más allá. Mi profesor de tesis siempre, él también trabaja en temas éticos e interdisciplinarios de IA, siempre dice, miren, cuando yo tengo que arreglar un auto, yo no me enfoco solamente en un motor, el auto tiene 1000 otros componentes, ¿cierto? ¿Por qué la IA tiene que ser así? Porque tengo que enfocarme en el modelo IA y no, por ejemplo, cómo muestro la información, cómo es el modelo de negocio. Hay muchos otros componentes en un sistema de la información más allá del punto tecnológico que tal vez merecen atención y no le estamos dando la atención suficiente para cumplir con estos requerimientos regulatorios. Yo me quedo con esos 3 puntos que quiero resaltar. Bueno, muchísimas gracias. Una intervención interesantísima y mucho menos deslavazada de lo que nos ha intentado hacer entender. Así que creo que la hemos recuperado muy bien. Vamos a avanzar entonces con la segunda intervención, que esta es la de Jorge Villalobos, aquí a mi derecha. Aquí pasamos de la ingeniería a la poesía, porque aparte de docente, ¿no? de docente, investigador en la Universidad de Málaga, Jorge también es poeta, asesor en materias técnicas relacionadas con el derecho y está actualmente lidiando con una investigación doctoral titulada La inteligencia artificial como autor en el campo de la propiedad intelectual. Y por aquí va la ponencia. Literalmente se llama De la inspiración a la infracción, el reto jurídico de las obras protegidas en el entrenamiento de la IA. Así que cuando quiera. Bueno, lo primero de todo, ante todo y por encima de todo, quería dar las gracias tanto por las palabras como al decano, Pablo, todo por la mesa, por estar aquí. Me habría gustado, si no fuera justo por el ámbito de la docencia, poder tener el tiempo de estar en todas las ponencias, de estar toda la semana, porque os prometo que un poco más y casi no duermo por las noches de las ganas que tenía de poder venir y poder escucharlas todas porque eran interesantísimas. Darle la enhorabuena y las gracias por la ponencia de Claudia, me ha parecido muy interesante. Me ha recordado en ciertas cosas, justo en el ámbito de la parte de la asesoría. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo cuando salió,
porque yo vengo del campo jurídico, me gusta programar en Python R, manera totalmente hobby, no te preocupes, no llego a tú ni... Ah, bueno, vale, bueno, no. Pero me gusta, y me acuerdo que nunca se me olvidará cuando en la propuesta de reglamento de la inteligencia artificial de abril de 2021, en el artículo 3, cuando leí, me iba a dar un infarto, decía que toda IA del marco interno europeo debía tener un margen de error 0, que no podía tener ningún error. Y yo me quedé diciendo, eso es como pedirle al chasis de un coche que no gire, o sea, es imposible, se va a estampar. Y de ahí venimos, ¿no? Eso es, por suerte o por desgracia muchas veces, el conocimiento técnico en el ámbito de la regulación jurídica y en donde por eso es tan necesario, ¿no? Quizás el ámbito del conocimiento. Justo cuando me comentaba Pablo este tema, esta ponencia, y voy a hacer también como Claudia, que es para ponerme el tiempo, porque si no me voy por los lares. Me pareció muy interesante. Es verdad que sobre todo el ámbito de mi investigación siempre lo he abordado, y es como lo suelo en general abordar, desde el ámbito del output, ¿no? Es decir, que por poeta y escritor es lo que más me interesa, por la única razón que como poeta y escritor es lo que más peligra, ¿no? Lo que más compite en el ámbito de la creación humana y lo que podríamos pseudodenominar o denominar en algún sentido creación artificial, pues entonces me interesaba mucho. Y es verdad que en el ámbito del input es muy interesante, tanto no solo en el ámbito intelectual que el que traigo aquí, sino en el ámbito industrial, por los requisitos de que no se dé a conocer la obra, bueno, en el caso de la invención, etcétera. Quería traer varios motivos, varias cuestiones y varios puntos. Al final siempre me pasa un poco lo mismo, que he traído una redacción escrita más sesuda, más pensada, y me la paso por la literatura y la poesía y hago otra parte, así que voy a hacer la otra parte. ¿Por qué? Porque cuando la estaba releyendo me daba que más allá de hacer toda la retórica en cuanto al problema troncal, y el problema troncal es muy sencillo, más allá del output, el output lo que atestigua es que la IA aprende por datos. Esos datos tienen una protección, ya sea en ámbitos de datos personales, que podríamos incluso, es más, algunos artistas aluden a la parte, o ha habido casos en el ámbito de derechos fundamentales, como el derecho a la imagen, del honor, etcétera, como los argumentos, pero el debate principal es mucho más sencillo, es que es reflejo y muestra de que requiere datos, esos datos para crear de una manera artística. Una de las principales fuentes, de las grandes fuentes, pues obviamente son obras artísticas, y quitando obviamente la amalgama de obras que sean y que estén dentro del dominio público, nos encontramos con obras que más allá de los derechos morales en sí, en materia sobre todo de derecho de explotación, artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, el que más me interesa, se están viendo o se pueden ver vulnerados. Eso en un ámbito jurídico. En un ámbito más práctico, y como solemos decir, hablando en plata, yo creo que sencillamente es el hecho del combate que existe entre la creación humana y artificial dentro de la industria cultural, y que revierte al fin y al cabo en si la IA está creando a través de las obras que aprende y esas obras son mías, porque yo no estoy viendo ni un duro, si la IA lo puede ver. ¿Qué es lo que pasa? Que más allá de materia del web scrapping, del web scrawling o cualquier ámbito de manera como vaya el aprendizaje, la cuestión es si esa reproducción la podemos definir como una reproducción expresiva o no, o solamente en un ámbito meramente una reproducción técnica. ¿Por qué? Porque esa reproducción, ya sea parcial o no, nos puede llevar a los artículos del 5 del DSI o del 31.1 del texto refundido de la propiedad intelectual, y sobre todo si ese acto de reproducción técnica es técnica, no incluye entonces en una noción jurídica que sea un acto de reproducción. Por tanto, en sí no habría una infracción a priori. Y uno de los debates que trae. ¿Por qué? Porque en el caso donde los outputs que podamos tener, al final, la cuestión en el input con ese artículo 18 es si no lo vulnera. No lo vulnera si no entendemos en un ámbito jurídico que haya habido esa reproducción como tal. Por tanto, no habría en sí esa especie de debate. Si lo hay, entonces ya viene el debate que se dice de work as work o work as data. Es decir, si uso un trabajo para crear ese tipo de trabajo, incluso plantearíamos debates de, bueno, había una vulneración, pero porque se ha hecho en un sentido de plagio, y entonces entramos en la jurisprudencia que ha habido y cómo está sentado el concepto de plagio, entonces ya veríamos si hay una aportación sustantiva o no, cómo ha influido esa obra, ha influido, si es una obra concreta con el resto de obras, cómo lo medimos. Ha usado una obra de 187 millones de obras, es decir, cómo lo cuantificamos o no. Si no, entonces entramos en, que sería en el ámbito cuantitativo, a la parte del plagio, ¿no?, donde podemos determinar esa aportación. Si no, vamos a la parte cualitativa. Si ha sido una obra generada de obra, work as work, entonces, ¿qué es? ¿Una obra derivada?
¿Es sencillamente que estamos obviando esa necesidad de la obra originaria de la autorización para la creación de la obra derivada, ya sea compuesta o el tipo de obra en cuestión? ¿Por qué? Porque si no, que es donde yo creo que se entronca, estamos en el work as data, es decir, en ese uso técnico y este concepto que me gusta mucho, el desintelectualizado, ¿no? El de intellectualized use que le damos. Si meramente lo uso como una parte de data, al fin y al cabo de TDM, es decir, en esa parte de minería de datos e información que yo tengo y que, entre comillas, a la IA no le importa tanto ni la belleza ni la calidad de la obra, sino la información que está recogiendo, la cual va a aprender, claro, entonces no estamos en ese debate. Sobre todo, ¿por qué? Porque entonces dentro del input tenemos que ver los distintos procesos de input, es decir, está el input de la parte del almacenamiento de toda esa obra para crear ya sea un dataset y entonces regulaciones sui generis, libro segundo, en materia de derechos conexos de base de datos. Estamos para hacerlo en el caso, como ha hecho la regulación ucraniana, del reconocimiento a través de sui generis de bases de datos para la ley de inteligencia artificial en materia de outputs e inputs. ¿En qué estamos en ese ámbito? O estamos también en un ámbito no solo de ese almacenamiento, sino el procesamiento y creación que va a generar. Por tanto, está dándose un factor transformador, hay un principio transformador y otro tipo de aplicaciones dentro todavía del input sin llegar todavía al output. Y entonces podríamos plantear que solo ya en el mero proceso del input se está dando condiciones, si trayéramos al caso, con la excepción de lo que voy a decir, del fair use estadounidense o no. Es decir, ya ahí partimos mucho. ¿Cuál es la cuestión? Que si nos vamos a ese tipo de soluciones de, bueno, ¿qué estamos viendo? En el ámbito estadounidense, vale, el fair use, podemos ir. Obviamente, en mi caso, soy más favorable a la japonesa. Es decir, entiendo que el factor de que una IA necesita datos es que viene intrínseco, es decir, es que es necesario, si no, y cuanto más facilidades mejor, en el buen sentido. Facilidad en el sentido de que no haya una hiperregulación, de que la regulación no sea compleja, que no sea contradictoria, que no entorpezca en ese proceso para que la IA pueda generar, aprender, ¿no? Y los operadores, proveedores, servidores, etcétera. ¿Por qué? Porque en el artículo 30.4 de la Copyright Act japonesa, justo en la publicación del 48 con la actualización IGV de 2018, permite esa noción y esa acepción de decir, oye, es necesario y en un sentido medianamente parejo a lo que podría mostrar, que es el tercer punto, con el ámbito europeo. Es verdad que no quería dejarlo pasar cuando lo estaba pensando, que tiene un documento de mayo de 2024 que me parece muy interesante porque particularmente dice, bueno, sí que lo tiene, con una cosa que aquí en España nos puede sonar curioso, menos cuando sea una influencia de estilo artístico, ¿no? Y podríamos uno pensar el caso Chibi, ¿no?, de lo que pasó con OpenAI. Claro, ¿qué pasa? Que eso, ya si queremos pasar de la japonesa a la española, ¿qué sucede? Que en esas nociones de plagio, de estilo y de influencia, nosotros no entendemos plagio en un sentido abstracto. Yo no puedo plagiar el inspirarme de la influencia. Tengo que infringirlas en las obras concretas. Yo puedo pintar a lo Picasso y no pasa nada. Y una IA puede crear a lo Picasso y no pasa nada en un sentido abstracto. Otra cuestión es si para crear en ese estilo a lo Picasso se ha alimentado únicamente obras de Picasso, podemos determinar que ha sido obras de Picasso y ya entonces saliendo del input, ahí va el output, es reflejo y muestra de que ese input y ese output son demasiado coincidentes. Y entonces podríamos decir, en ese caso, que le estamos dando al autor correspondiente. Es decir, a César lo que es del César y al autor lo que es del autor. En materia de lo que sea la IA, ya le daremos lo que toque, pero hombre, que yo moralmente y al fin y al cabo como artista precario, bueno, aunque Picasso no fuera muy precario, pero os puedo garantizar que antes lo fuese así, claro, ahí surge ese problema. En el ámbito de la Unión Europea, es cierto que a mí el reglamento de inteligencia artificial o la ley de inteligencia artificial, Artificial Intelligence Act, me encanta porque solamente cada vez que la releo y pienso otra vez en ella, solo le saco preguntas y cuestiones de las que no le veo sentido. Me acuerdo de la primera lectura que dije, si esto es una ley de propiedad intelectual, ¿por qué se supone que es del ámbito público, penal, que para controlar el no sé cuánto? Claro, al final del tiempo da la razón. Y yo me acuerdo que lo decía, y le decía a la CNMC, Dios mío de mi vida, reclamadlo desde ese ámbito, que haya, porque es que no se está tratando ni en secretos empresariales, que ya eso tiene un problema en materia de sanciones que hablaremos, porque, bueno, no hablaremos aquí porque no da tiempo, pero eso es otro ámbito, que además me interesaría en el caso justo si hubiera un aprendizaje también de input en secretos empresariales, pero bueno, eso es otro tema, y en muchos ámbitos.
¿Qué es lo que pasa? Que se llama la directiva DAMUT, que es lo que nos interesa para los TDMs, si nos ponemos en las excepciones en los artículos 3.4, si entonces vemos si ya da a la literalidad o no ese proceso de los inputs, de decir, no, mira, es que las excepciones que podemos ver en la directiva DAMUT, que de manera muy sencilla y clara es, puedes usarlo o no puedes usarlo, hacer los text data mining como tú quieras o no, claro, es, ¿entra o no entra? Por la definición en sí, uno va, que es lo que dice la doctrina en contra, que no, porque no está recogida en su literalidad. ¿Qué pasa? Que el considerando 18 de esa misma directiva dice que sí, en el sentido de que tiene que ser útil y favorable la redacción para las nuevas tecnologías y aplicaciones. Y hasta donde yo sé, y que alguien me corrija, ChatGPT, inteligencia artificial, generativa, etcétera, encasilla nuevas tecnologías. Es verdad que ha pasado tiempo, pero no somos todavía viejos para decir que es una vieja tecnología. Por tanto, entra. Pero es más, es que está en línea y en consonancia con el considerando 105 de ese reglamento de inteligencia artificial que dice que es necesario para la prospección de datos. ¿Que esto qué es? Pues minería de datos y textos, para esa prospección de datos. Por tanto, los considerandos que van explicando la intención y tienen que ser valores o sentidos interpretativos, lo permiten. Por tanto, la cuestión ¿es o no es TDM? ¿Es o no es esos inputs, toda esa consideración, un text data mining que queremos tratar? Si no lo es, vale, entonces no se aplica, pero si lo es, sí se aplica. Y ese es el debate doctrinal principalmente, a muy grosso modo. Ahora luego le podemos sumar los otros considerandos, ya que estamos el 106 también, en cuanto al respecto de la directiva DAMUT, de sus excepciones o no, que como hemos dicho, el considerando anterior 18 nos lo permite. Eso nos lleva también a respetar lo que exige en el artículo 53.1 y siguientes en materia pues, de obligaciones de transparencia y de respeto pues, también a los derechos fundamentales. Y es ahí la cuestión. ¿Por qué? Porque las tres preguntas principales para mí, yo también traigo 3 puntitos, es si es TDM o no, fácil. Entonces, respondiendo a ello, que entiendo que sí, problema en cuanto a la transparencia y el respeto, el artículo 53.1, y el tercer punto, que se limita en ese balance que vamos a hacer, en ese weigh up de ir ponderando, en cuanto a la eficacia de la respuesta que tenemos que dar para que haya ese desarrollo tecnológico, es decir, la parte económica, con el respeto a los derechos de autor y otros tipos de derechos, es decir, derechos fundamentales. Respuestas que creo, o para mí, se decantan, que además, más allá de lo del TDM, ¿qué sucede si se pone puesta a disposición al público o no en el output? Es decir, si el output coincide demasiado con el input, tenemos una sospecha. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a dar entonces con ello? Entonces no hay ese problema por sí. Y ahí compartiríamos un poco la opinión en particular de Fernando Carbajo, presidente también, entre otras cosas, de la Comisión de Propiedad Intelectual, por tanto algo sabrá. Y de ello, si no es expresivo, no hay problema, porque es un uso técnico y no va a lo jurídico. Tenemos el caso Lyon también de la sentencia del 24 de septiembre de 2024 de Hamburgo. Y el tercer punto, y aquí viene mi aportación más loca, si no eran las anteriores, que creo que se ha enfocado muy mal el debate, tanto de los inputs y los outputs, en el sentido de ir en detrimento de la creación artificial en vez de intentar buscar medidas a favor de lo que es la creación humana, y yo abogo, que puede sonar un poco extraño porque doctrinalmente no está propuesto, que es el reconocimiento como patrimonio cultural y material de la creación y autoría humanas. ¿Por qué? Porque la redacción del texto italiano y la redacción del texto francés, y el italiano, porque más me acuerdo, era expresamente para eso, reconocía la creación humana. Al igual que en su momento no se nos podía concebir en el convenio de Berna otra autoría que fuera la humana, hoy nos hemos dado cuenta que puede existir otro tipo de creación, aunque sea una ars combinatoria, que no sea la humana, pues entonces lo reconocemos porque es un conocimiento heredado por el tiempo que podemos ir y desde un patrimonio cultural inmaterial reforzar, proteger, etcétera, y en este lado de la francesa, pues bueno, podemos poner esos cánones, licencias colectivas y buscar medios para intentar retribuir al artista, pero no porque él esté copiando o no copiando, sino por la razón de que si no, no come, por un interés protegido. Y con eso termino. Bueno. Increíble ajuste al tiempo, pero también muchas gracias por la manera en que ha... Está bien, ¿no? El tiempo, sí. Vamos, increíble. Sí, no, pero vamos, que más allá como un poco de la prueba atlética de si uno es capaz de ajustarse al tiempo, que agradecemos, pero que sobre todo de la manera en que se ha desarrollado la exposición, creo que
ha dejado al final presentados con mucha claridad estos puntos sobre una materia que yo creo que, como bien ha ido introduciendo, esas capas de complejidad desde el planteamiento inicial hasta realmente llegando al nudo de la cuestión tienen todos estos vericuetos. Entonces, muchas gracias por darle buen orden a todo esto. Y bueno, acabamos con la última ponencia de hoy, de Pablo Bioyer, que, bueno, además de facedor de panels, como se ha mostrado aquí, combina también este perfil interdisciplinar que yo creo que nos ha convocado hoy generalmente entre el campo del derecho, que son un poco los estudios, digamos, de grado básicos, con estos estudios de posgrado ya sobre Digital Technologies en la Universidad de Leiden. Y ahora mismo tenemos la suerte de disfrutar a Pablo Bioyer aquí en Sevilla durante unos meses, porque con una beca de la Agencia Chilena de Ciencia y Tecnología, si no me equivoco demasiado con la denominación, y el apoyo entre la Universidad de Chile y la propia Universidad de Sevilla, está desarrollando este trabajo doctoral compartido sobre estas materias. Por ejemplo, específicamente su trabajo dentro de una de las investigaciones del FONDECID, del Fondo de la Agencia Chilena, se trata sobre los límites a la adopción de las decisiones automatizadas cuando éstas se dan en el campo de la administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, la exposición que va a realizar va a tratar sobre la compatibilidad de este web scraping, que ya ha aparecido por aquí, para la recolección de datos de entrenamiento para los modelos de IA, y por otra parte el cumplimiento de la regulación en esta materia de protección de datos que es recurrente. Entonces, vamos, cuando quieras, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Cuando uno diseña, idea o está pensando en crear un proyecto de investigación, uno siempre trata de encontrar un gap en la literatura, un gap en la legislación, una laguna que tu investigación aporte a tratar de subsanar. Y de hecho yo me inspiré mucho en el problema de la propiedad intelectual, porque uno veía que hace 2 o 3 años, cuando yo estaba diseñando mi investigación, el gran debate era: se están generando todos estos modelos que muy bien explicó Claudia, que algunos necesitan grandes volúmenes de datos y otros no, pero los que necesitan esos grandes volúmenes de datos, bueno, recolectan datos con pesca de arrastre, con web scraping. Y bueno, dentro de esos datos que se recolectan, el gran problema con el New York Times y las grandes demandas era que habían datos que en la capa jurídica estaban protegidos por propiedad intelectual. Entonces yo el gap, la laguna que traté de encontrar y tratar de subsanar es, bueno, así como hay datos ahí que están protegidos por una figura jurídica que se llama propiedad intelectual, también hay muchos datos que están protegidos por otra figura jurídica en la capa de contenidos, que son los datos personales, y que de hecho operan con criterios relativamente similares, porque la regla general es la autorización, y las excepciones son generalmente restrictivas. Entonces, bueno, se están recolectando todos estos datos a mansalva. Bueno, pero ¿qué pasa con la autodeterminación informativa de las personas? ¿Qué pasa? Se está cumpliendo la legislación. Y le voy a adelantar la conclusión, que lo que yo identifiqué es un divorcio completo entre lo que dice la legislación y cuál es la práctica de la industria. Esto no es para decir que la industria es mala. Justamente lo contrario le estamos pidiendo a la industria que cumpla algo que no puede cumplir. Y ese divorcio entre la práctica y la legislación es lo que resultaba en el fondo problemático y que intento, y estos hallazgos preliminares que les voy a presentar, intentan subsanar. Entonces, la primera premisa de la investigación es que los modelos de inteligencia artificial generativa necesitan grandes volúmenes de datos. Al mismo tiempo, la investigación hasta ese momento, ahora han habido muchos pronunciamientos de organismos administrativos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, se está poniendo el foco, pero en principio había mucho énfasis en cómo funcionaban los sistemas de inteligencia artificial, pero no en si se estaban cumpliendo los requisitos para utilizar los datos de entrenamiento. Y la gran innovación es que la nueva legislación europea, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, tiene
un montón de requisitos, pero también tiene principios que los llamamos mal principios, porque hoy día no son principios, son reglas de aplicación directa. Y son esos principios los que entran en directa colisión, por así decirlo, con esta práctica del web scraping. Y ahí, en el fondo, el legislador tiene que óptimamente encontrar un balance entre otorgar certeza jurídica a los desarrolladores para que, como cualquier empresa, bueno, desarrolle su actividad de acuerdo al ordenamiento jurídico y sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y eso no se lo estamos entregando. La flexibilidad respecto de que la legislación y la regulación que estamos creando cumpla con criterios de neutralidad tecnológica, que sea capaz de adaptarse a tecnologías disruptivas, pero que además proteja a las personas en sus derechos a la autodeterminación informativa. Y creo que la industria ha sido bien clara en reclamar, de decir, ¿sabes qué? Nos están sometiendo a reglas que, a pesar de que queremos cumplir, no sabemos cómo hacerlo y está sujeto a criterios tan amplios y poco determinados que cuesta, incluso de buena fe, ser capaz de cumplirlo, y eso creo que es una situación perder-perder. Pierde el regulador, pierde los titulares y pierde el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. Entonces le contaba el tema de los principios rectores de la legislación de la protección de datos personales. Y me voy a concentrar exclusivamente en dos. Hay varios más que también entran en colisión, pero creo que son estos dos los que entran en mayor colisión. El primero es el principio de limitación en la finalidad. Y lo que te dice la regulación de protección de datos es que los datos tienen que ser recolectados para fines determinados, explícitos, ilícitos, y no ser utilizados para fines incompatibles. Y que además a las personas se le tiene que informar si se van a utilizar para fines distintos que los recolectados y las capacidades que tengan para oponerse a esa utilización. Y ahí yo estoy de acuerdo con Solove, en el fondo el catedrático estadounidense, que considera que, bueno, esto es completamente incompatible, porque lo que caracteriza justamente el web scraping es la recolección indiscriminada de información que se utiliza de forma indiscriminada, pero con fines no especificados. Entonces es muy difícil que yo pueda decir, bueno, entonces el post de mi blog de cocina del año 2008 no se va a utilizar por una finalidad completamente distinta para la cual yo lo publiqué. Y por tanto, el principio de limitación en la finalidad es un obstáculo gigantesco para la recolección de datos, porque es muy difícil cumplir con utilizar el dato para la finalidad para la cual fue recolectado y fue publicado. El segundo, y que es la antítesis del web scraping, es el principio de minimización de datos. La legislación de protección de datos te dice: recolecte la menor cantidad de datos posible para el fin que usted está buscando recolectarlo. Y el web scraping es todo lo contrario, es recolectemos todo lo posible, lo metemos en esta gran juguera, bueno, y mientras más datos, como estamos funcionando en base a inferencia, estadística, bueno, mientras más datos, mejor nuestro modelo. Y por tanto, lo que exige la minimización de datos es un test de necesidad. Demuéstreme usted que los datos que usted está recolectando son imprescindibles para lo que usted está, y recolecte los mínimos posibles. Y la práctica de web scraping es todo lo contrario. Recolectemos lo más posible y con eso entrenamos el sistema. Piensen en ChatGPT. El objetivo fue recolectar la conversación humana en su conjunto, y mientras más datos, más conversación le metemos, bueno, mejor va a conversar nuestro sistema, más se va a comunicar de manera más similar al discurso humano. Entonces, tenemos un problema con los principios. Claudia dijo muy bien que tenemos un problema en el ecosistema. El Internet de hoy no es el Internet que existió al comienzo de ChatGPT. Y eso por varias razones. Primero, porque, como bien dijo Claudia, mucho de lo que hoy día es contenido de Internet fue producido por inteligencia artificial. Pero a mí me gusta mucho proyectar este gráfico, que es también porque los contenidos que sí son generados por humanos están cada vez más sujetos a restricciones, ya sea restricciones jurídicas, términos y condiciones de los sitios web que prohíben la recolección, la utilización como entrenamiento, etcétera, etcétera. Y aquí pueden ver que el año 2016 prácticamente no había restricción desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista técnico, utilizar robot.txt para excluir los web crawlers de la recolección de información. Y por tanto, hoy día hay menos datos para recolectar. Entonces, ¿cómo salimos de este problema? Porque estamos en una situación social de perder-perder. Finalmente, las empresas no tienen certeza jurídica,
pero al mismo tiempo no estamos, en el fondo, protegiendo a las personas. Y además se está dando un problema de winner takes all. Quienes llegaron primero tuvieron acceso a esas bases de datos y quienes podrían entregar un servicio que fuese más, en fondo, beneficioso, más benefactor con los titulares, no tienen acceso a esta información para poder competir en un problema competitivo. La principal solución que se ha dado es echar mano a las bases de licitud contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El consentimiento no es viable porque tú no puedes ir persona por persona pidiéndole su consentimiento, no es escalable, técnicamente no es escalable, no es realista. Y muchos han pretendido echar mano a la base jurídica que es el interés legítimo. Lo que dice el interés legítimo es, tú puedes tratar datos de una persona sin su consentimiento en la medida en que el interés legítimo buscado por el desarrollador, por el responsable, triunfe sobre el eventual, se ponen en la balanza, triunfe sobre la eventual afectación respecto del titular que es afectado. Eso requiere un triple test. Primero, de idoneidad. ¿Estás buscando un interés legítimo? ¿Estás buscando algo beneficioso o estás buscando algo que en el fondo no justifica? Segundo, necesidad, muy vinculado al principio de proporcionalidad. ¿Realmente necesitas estos datos o puedes recolectar menos datos? Y finalmente el test de ponderación. Si yo pongo en la balanza el bien jurídico que se está buscando alcanzar versus el nivel de afectación, ¿qué es lo que se sobrepone? A nivel de idoneidad, tuvimos una discusión importante aquí en Europa respecto de, bueno, ¿qué constituye un interés legítimo? Un interés legítimo tiene que ser un interés legítimo reconocido por ley. Puede ser una finalidad comercial, un interés legítimo. La agencia holandesa de datos personales era la idea de que un interés comercial nunca podía ser un interés legítimo. Bueno, entonces se acaba la industria de la inteligencia artificial en Europa, ¿verdad? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, mira, un interés legítimo no tiene que estar reconocido por ley, porque eso es demasiado restrictivo. Puede ser un interés comercial. Y por tanto, íbamos bien. Quizás el interés legítimo es la clave. Pero agregó jurisprudencialmente un requisito que yo creo que es insalvable para los desarrolladores. Y es que el titular tiene que haber tenido la capacidad de representarse el tratamiento de datos personales al momento de la recolección. Entonces, difícilmente yo, el año 2008, cuando estaba publicando mi blog, me fui capaz de representarme que iban a recolectar a mansalva mis datos para entrenar un sistema de inteligencia artificial de uso general. Y por tanto, este requisito de la representación razonable del tratamiento en el momento y en el contexto de la recogida da cuenta de un aspecto restringido, en el fondo, de la base de licitud. No da la amplitud para la utilización de recolección masiva de datos personales, porque además yo tengo que tener una base de licitud, pero adicionalmente tengo que cumplir con los principios. ¿Cómo cumplo? Además de cumplir con este requisito de que el titular haya sido capaz de representarse en el contexto de la recogida, que estos datos iban a ser utilizados para el entrenamiento del sistema de inteligencia artificial, y además cumplir con la finalidad, y además cumplir con el principio de proporcionalidad. Dos problemas adicionales. Tenemos el problema de la base de licitud del interés legítimo. Tenemos el problema de los principios. Tenemos el problema de la contaminación. Porque el interés legítimo es una base de licitud para tratar datos personales a secas. Pero no es una base de licitud para tratar datos personales sensibles o datos personales de niños, niñas y adolescentes. Y no sale la pregunta. Cuando yo recolecto a mansalva con esta pesca de arrastre, necesariamente van a haber datos sensibles. La pregunta es, si en esta gran base de datos hay un dato sensible, ¿quiere decir que no puedo usar la base de licitud para los datos personales comunes y corrientes? ¿Y necesito una base de licitud para los datos sensibles que son extremadamente restrictivos? Y lo que nos dice la evidencia es que los grandes repositorios para el entrenamiento de LLMs, todos contienen datos personales sensibles y contienen datos de niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, restringe la utilización del interés legítimo. Pero además, como bien decía Claudia, utilizar el interés legítimo no me soluciona el gran problema. Me permiten recolectar datos del Internet de hoy, en donde hay una gran cantidad de contenido generado por inteligencia artificial, pero una gran cantidad de contenido detrás de barreras técnicas y de barreras jurídicas. Entonces, no me soluciona el problema. La segunda alternativa
es utilizar una herramienta contenida en el reglamento de inteligencia artificial que se llaman espacios controlados de desarrollo o sandbox regulatorios, que es una medida de promoción de la innovación y de promoción de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la gracia? Que se entrega un espacio controlado de testeo, de desarrollo, que además exime del cumplimiento de ciertos requisitos regulatorios. Ahí depende de cuál sea la agencia de inteligencia artificial, si al mismo tiempo la agencia de datos se puede invitar a la agencia de datos, pero en teoría se pueden levantar ciertos requisitos regulatorios. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso solamente opera en la etapa de desarrollo, pero luego en la etapa de despliegue, tú ya no eres parte del sandbox regulatorio. Pero los sistemas de inteligencia artificial, grandes LLMs, no se entrenan una vez y luego son enviados al mercado. Tienen que estar constantemente retroalimentándose. Y por tanto, el diseño jurídico de los espacios controlados no se condice con la naturaleza del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Y, nuevamente, no nos soluciona el problema de, bueno, esto tampoco me permite eludir ciertos requisitos, me permite que me levante la agencia ciertas sanciones o ciertos requisitos legales, pero no me exime de los requisitos, de las restricciones que los mismos sitios web han puesto en términos jurídicos, en términos técnicos de exclusión. Y por tanto vamos a la tercera alternativa, que es la que yo me he ido convenciendo que es la única viable para compatibilizar la protección de los derechos de las personas con permitir que los desarrolladores recolecten datos personales en un esquema que entregue certeza jurídica, pero al mismo tiempo proteja los derechos de las personas. Y es crear una base legal de licitud especial para el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial que permita eximir del cumplimiento del principio de proporcionalidad y el principio de finalidad, sujeto a requisitos adicionales de protección de los derechos y las libertades de las personas, pero que tiene que ser un sistema escalonado en el sentido de el garrote, pero también escalonado en el sentido de la zanahoria. Entonces, le damos una excepción a el requisito del consentimiento, una base de licitud para tratar datos personales a secas. Pero si tú quieres tener una excepción para además tratar datos personales sensibles y además poder utilizar datos sensibles o de niños, niñas y adolescentes, demuéstrame que tú tomas medidas adicionales de control. Por ejemplo, la anonimización previa de los datos recolectados previo a alimentar el sistema de inteligencia artificial. Y aquí había un debate muy grande, porque muchos han dicho, bueno, la anonimización es la clave para saltarnos el problema de la legislación de protección de datos personales. Porque cuando la información está anonimizada, deja de ser personal y tú tienes que dejar de cumplir el reglamento. Bueno, pero el gran problema de eso es que tú, previo a anonimizar, para anonimizar, primero tienes que recolectar. Y recolectar es una actividad de tratamiento. Entonces tú primero recolectas y después anonimizas. Muy bien que anonimices, pero para la anonimización, la recolección previa a la anonimización, igual tuviste que cumplir con tener una base de licitud, con cumplir con el principio de finalidad, cumplir con el principio de proporcionalidad. Entonces un sistema de incentivos, en el fondo permitiría decir, ¿sabes qué? Te damos una base de licitud para recolectar datos personales comunes y corrientes, pero si tú te quieres saltar el principio de minimización, el principio de finalidad, recolectar datos sensibles e incluso que te permitimos, en el fondo, eludir medidas que fueron dadas por los privados, como sus términos y condiciones y sus medidas técnicas de exclusión, entonces demuéstrame que además tomas medidas adicionales, tales como anonimizar la información previa a ingresarla, a alimentar el sistema. Yo creo que eso se acerca un poco más a esta compatibilización de certeza jurídica y promoción del desarrollo de estos sistemas que son necesarios, pero al mismo tiempo un mecanismo que proteja efectivamente a las personas en su derecho a la autodeterminación informativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, Pablo, por la exposición, la claridad. Yo diría que sobre todo el interés del tema tratado, ¿no? que creo que visto de manera conjunta con las intervenciones anteriores da un mapa de algunas de las discusiones contemporáneas, abiertas. No creo que hayamos presentado ninguna solución ni mucho menos clara, sino más bien un montón de embudos, de callejones aparentemente sin salida, pero que bueno, que
En principio es así como se piensa, ¿no? Encontrando buenos problemas antes de cualquier otra cosa. En este punto en el que hemos concluido las intervenciones y la semana ya por la prueba irrefutable de que es de noche incluso, ya en este momento, podemos hacer alguna cuestión final, alguna cuestión que tengan. Pero no sé, desde luego no se sientan obligados. Se entiende perfectamente que ya la energía no sea la misma que hace tiempo. Pero sí, yo creo que se puede hacer esto. Yo tengo tal vez una pregunta para ustedes dos, una distinta. Primero, por ejemplo, cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿tú crees que yo me declaro ignorante en propiedad intelectual, ¿cierto? Y me resonó mucho eso que dijiste como, bueno, yo puedo pintar a la Picasso, ¿no? Y de cierta manera, muy desde el punto de vista ingenieril, si yo, por ejemplo, fuera capaz de demostrar, mira, yo te estoy proveyendo esta imagen, por ejemplo, o este texto, este output, y viene porque se levantaron estas neuronas con estos pesos. Hasta cierta manera, ¿tú crees que eso podría como ayudar a satisfacer esa idea como de a la Picasso, diciendo, me inspiré en estas entradas, en estos como datos de entrenamiento? Claro, es que la cuestión creo que para mí está en por qué, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Si pinta a la Picasso o escribe, por ejemplo, María, ¿no? La IA que tiene la Real Academia Española y te escribe en un estilo concreto, o una IA que lo haga en un estilo concreto. La diferencia de una persona humana es que si el humano que hace ese estilo a lo Picasso le decimos, ¿en qué te ha inspirado? Te va a decir, en nada y en todo. Claro, en cambio la IA sí podríamos intentar buscar esa trazabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al buscar esa trazabilidad, en la medida de lo posible que se pueda, claro, si vemos las obras concretas, sí podemos coger obras concretas. Para mí lo interesante sería, ¿por qué? Porque como al final puede crear algo totalmente nuevo que se decante por ciertas inspiraciones, que no infracciones, como es el estilo de formas cúbicas, las tonalidades, el tal. Si se ve que el resultado final para mí de output es muy distinto al input, entonces si hay un grado de distinción, en el sentido objetivo de originalidad del artículo 10, en el sentido objetivo de distinción, es distintivo, podríamos ver entonces una aportación sustancial por parte de la IA en su proceso de final ya del output. Por lo tanto, podemos decir, esta obra es independiente a aquellas a las que haya aprendido. Entonces, ahí podemos decir, esta obra es, aunque este es ya otro gran debate, original, diferente, ¿no? Y difiriendo de los inputs. Estaría muy chulo para mí poder hacerlo, sobre todo de cara en que puedas tener ese mapa. Y para mí es para justificar una cosa muy chula, que en materia de originalidad uno de los primeros debates que dicen es que una obra no es original en el caso de la IA porque no es creativa, y dicen que no es creativa porque la originalidad en el sentido objetivo, el sudor de la frente de John Locke, tiene que llevar un esfuerzo creativo. En uno de los factores, que ese es el coste de producción o de coste de expresión, como hizo una doctrina estadounidense. Claro, para mí sería una justificación del esfuerzo creativo, del coste de expresión, ese esfuerzo creativo que ha llevado la IA en un sentido objetivo. Es en ceros y unos el sudor de la frente artificial. Entonces a mí me sería muy útil para poder justificarlo. Otra parte de la doctrina, en cambio, te lo pediría para martirizarlo y ponerlo a cruz. Es decir, lo veis, es trazable, por tanto no es creativo, no ha habido un momento mágico inexplorable, ¿no? Algo así. Pero para mí sí, sería muy chulo. Yo voy a contestar la pregunta a pesar de que no me la hicieron. ¿Tengo otra pregunta? Sí, porque de nuevo, aquí hay algo y la conversación entre los técnicos y los jurídicos. Lo que te dicen los técnicos en los procesos de consulta es, nosotros somos agnósticos respecto del contenido. Cuando yo meto una canción a entrenar el sistema no ve la canción como lo entendería el ser humano. Lo protegido es la creación. Lo que ve son patrones, y yo no lo estoy entrenando con la canción, lo estoy entrenando con ciertos patrones matemáticos, y por tanto yo no estoy haciendo un uso de la obra, porque lo que le meto al sistema no es la obra, no le meto la canción, le meto los patrones matemáticos, y lo dicen lo mismo respecto de los datos personales. Yo lo que le meto son patrones matemáticos que el sistema no lee como datos personales. Lo que pasa es que después, en el output,
salen datos personales de nuevo. Sí. Ahora, yo le puedo decir que, no, bueno, ahí Jorge puede responder más bien yo sé que los fallos en Estados Unidos y en Europa han sido muy discordantes, pero esa de tesis no ha flotado en materia de protección de datos personales ni en Europa ni en muchas otras partes. O sea, han dicho, no me venga con que aquí hay una transformación mágica, matemática, usted le metió datos personales y además por el otro lado también salen datos personales, así que cumpla con la ley de datos personales. Yo en eso quería decir que una de las cosas que me alegro del hecho de tratar la tesis solo en derecho de autor es que me he quitado, y con el perdón de la expresión, el tremendo marrón de los datos personales, porque un follón por sí solo muy grande, o sea, muy complejo. Y lo bueno es que en el ámbito de los derechos de autor lo puedes evitar un poco porque te centra en obras, ¿no? No sé si preguntas en público. ¿Quieres como hacer alguna consideración sobre esto? No, la verdad, no, lo pregunto porque, bueno, o sea, de la ingeniería existe mucho, ¿cómo decirlo en castellano? Misconception. Sí, o malos entendidos. Sí, Malos entendidos, una mala conceptualización de lo que se requiere, ¿cierto?, de la ley. Entonces, por eso yo decía como, bueno, ¿qué es la transparencia? Entonces, yo pregunto, o sea, preguntaba verlo en red neural, porque es algo que sí efectivamente se está tratando de hacer y se ha argumentado como eso puede ser una manera tal vez de ver con las regulaciones de copyright. Nuevamente, me declaro absolutamente ignorante del tema, y por eso lo preguntaba, y tal vez yo también tengo esta pregunta para Pablo. Disculpen si tal vez soy pésima panelista, pero soy una persona muy curiosa. Con esta nueva base legal de IA, suponiendo que la creamos, también esa nueva base de IA requeriría entonces una reconceptualización de la minimización de datos. En el sentido, te lo pregunto porque estoy llevando una investigación a cabo con abogados alrededor del mundo y existe esta visión desde Asia, desde muchos reguladores en Asia, que dicen que el concepto de minimización de datos apareció en los 90, 2000, una Internet, una tecnología que hoy ya no existe. Y si bien es cool, es magnífica, baja los riesgos, si queremos la IA merece una reconceptualización y necesitamos reconceptualizar y repensar los valores de privacidad, que en mi impresión con los datos que yo he levantado acá en Europa no es lo que dice el regulador europeo. Y como buenos latinoamericanos que somos, algunas veces tenemos visiones un poco distintas, y en tu visión, tal vez tú crees que también se necesita esta reconceptualización de minimización de datos. Yo creo que en la construcción de esta base del Instituto Nueva no es una reconceptualización, es ignorarlo simplemente. O sea, yo leo las guías de los reguladores europeos y te dicen cosas tales como, bueno, pero los desarrolladores tienen que hacer todos sus esfuerzos para compatibilizar esto con el requisito con la minimización de datos. Pero eso no dice nada, porque no le dice al desarrollador cómo hacerlo, o dicen cosas tales como, y tampoco es tan cierto que necesites tantos datos, a veces con menos datos lo puedes hacer mejor. Bueno, para algunos sistemas, pero para otros no. Entonces yo creo que si ya estamos de acuerdo en que es incompatible, entonces para ese caso específico de ese tipo de sistema que sí realmente lo requiere, levantémosle ese requisito y lo complementamos con otros tipos de resguardo que también busquen resguardar los derechos de las personas, pero a través de otros mecanismos, pero no nos engañemos a nosotros mismos, en el fondo tratando de hacer cuadrar el círculo, porque el círculo no lo vamos a cuadrar, y por tanto si queremos que siga habiendo IA de la que se alimenta con grandes bases de datos, permitámoslo y tengamos los requisitos en donde efectivamente son técnicamente viables de ser aplicados y no nos engañemos a nosotros mismos. A mí una pregunta para Claudia, que no sé si alguna vez lo... Tampoco nos podemos alargar mucho. Vale. Es rápido. A mí me llama mucho la atención en ese ámbito de cómo los técnicos podéis explicarnos a los juristas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese reglamento de inteligencia artificial hay una cosa bastante graciosa. Bueno, graciosa para nadie, ¿no? Porque creo que para el técnico, que es el hecho de que dentro de los tres tipos de sanciones, de los 15 millones a los 35, más allá de la parte del volumen, hay uno de los motivos de las sanciones que el técnico pertinente no se entere, por tu parte. O dicho de otro modo, que la explicación no sea lo suficientemente clara o completa o no tan difusa para el técnico, la autoridad pública competente que va a analizar una auditoría pública o a la hora de comprensión de los papeles de la inteligencia artificial. En caso de que esa persona, y repito en un contexto que la alta comisión de inteligencia artificial no sabía el margen de error, por ejemplo, si ellos no lo entienden, la sanción mínima son 15 millones de euros. O sea, me parece increíble. Quería preguntarte si tú encuentras gran dificultad en poder
hacer esa make your message approach, ¿no? Conseguir que se transfiera. Bueno, esa es mi investigación, básicamente. No, pero efectivamente es bastante difícil y existen bastantes métodos al respecto. Te puedo indicar al profesor Martin Glintz, que habla al respecto, es profesor de Zurich, que ha escrito más de 30 años al respecto de la comunicación en tecnología desde la ingeniería de requerimiento, pero sí es todo un área, de hecho, de investigación. De hecho, España es bastante fuerte. La Universidad Técnica de la Politécnica de Valencia es fuertísima en esta área, en el modelaje conceptual. El profesor Óscar Pastor también trabaja un montón al respecto. Y también los profesores, bueno, el profesor Gisardi, que es brasileño, que está en Twente, con la profesora Renata. Gisardi también, su pareja. Pero efectivamente es súper difícil y es el gran problema porque uno como técnico tiene una nomenclatura que no necesariamente es igual, pero por lo mismo es la razón que la usamos taxonomías, ontologías, modelaje conceptual, y tenemos distintas técnicas, pero ciertamente no son infalibles. Vale, bueno, muchísimas gracias por toda la explicación, que sé que además está muy condicionada por esta restricción de tiempo. Yo sí que quería hacer un par me interesa muchísimo todas estas metodologías que se trabajan aquí desde una perspectiva muy práctica, además sobre los resultados reales de las cosas, de las normas, de los avances tecnológicos, pero sí que quería convocar un par por aquello de que al final pertenezco al Departamento de Filosofía del Derecho, que es uno de los grandes impulsores del tratamiento de la IA desde la perspectiva ética también de la facultad, un par de reflexiones entre la filosofía del derecho y los estudios culturales incluso que me merecen lo que hemos estado oyendo, sobre todo en esta segunda parte, que me parece muy significativa de la cultura técnico-jurídica en este campo. El primero es que me da la sensación de que en este campo hemos hecho una especie de vuelta desde lo que se planteaba en la cultura de Internet allá por finales de los 90 y los 2000, que planteaban sobre todo los movimientos de cultura libre y hacker frente a las industrias creativas, las llamadas industrias creativas, que eran entonces los detentadores de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en este campo. Y, por decir así, nosotros decíamos entonces, la cultura de Internet lo cambia todo en términos de producción, ya no se puede hablar de esa autoría individual, de esa originalidad, de esa generosidad. A partir de ahora todo va a ser compartir, mezclar, co-crear. Y en ese momento era imposible que se admitiera en términos populares hablar así. La gente lo usaba, pero digamos que el discurso jurídico hegemónico era implacable en cuanto a entender que eso era coger una cosa, transformarla para hacer otra, y más, hacer dinero con eso, que ni se planteaba, pero hacer dinero con eso era robar. Esto se decía en campañas del Ministerio de Cultura español y, por supuesto, mucha gente fue procesada pidiendo indemnizaciones, pero también pidiendo responsabilidades personales por esto. Es muy interesante cómo la cultura de Internet nos ha llevado justo al punto de partida con este cambio de papeles. Invita al uso de los métodos genealógicos también de investigación para señalar las rupturas. Me parece interesante. Y otro elemento también, esto es propio de los Critical Legal Studies, ¿no? Este tipo de mirada. Algo que también es muy propio de este método es identificar, que yo creo que sale particularmente de las reflexiones que se han hecho aquí sobre protección de datos, la diferencia entre el derecho de los in-groups y de los out-groups. La diferencia entre todas las exigencias de protección de datos de cualquier investigador cuando quiera hacer algo de investigación en ciencia social y la dificultad que efectivamente se entiende para hacer esto en el campo técnico, ¿no? Entonces, esta diferencia siempre, estos dos lados del derecho, que son muy propios también de muchos estudios y de muchos trabajos, creo que aquí vuelven a aparecer y que también deberíamos siempre tenerlos en mente. Bueno, no les canso más, no les cansamos más con este tipo de cuestiones y me ha caído la tarea de cerrar la semana fuera de la conferencia conclusiva que el profesor Sanetti ha realizado durante la mañana. Les agradezco mucho la atención, la resistencia también física, que no deja de ser una virtud en el tiempo de las máquinas, y volvemos a vernos el año que viene y espero que antes, si tenemos más suerte. Muchísimas gracias
a los panelistas, a la panelista, que han hecho contribuciones interesantísimas. Hasta luego.